Momento Orieshnik en la geopolítica global tras los ataques contra la tríada nuclear rusa el fin de semana pasado. El mundo aparece a la espera de la respuesta rusa. El día de ayer, Rusia realizó ataques primero durante el día contra la administración regional de Gerson, con misiles convencionales y con bombas convencionales, en ese caso con bombas FAT-1500, y posteriormente durante la noche Rusia realizó ataques masivos con drones, misiles y bombas a lo largo de todo el territorio ucraniano. Sin embargo, aún no responde definitivamente con un ataque mayor, quizás con el uso de los Orieshnik, a lo sucedido a ese ataque del fin de semana pasada contra la tríada nuclear, en particular contra los bombarderos estratégicos. Momento Orieshnik, ¿comenzará una respuesta rusa de estas características? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la charla número 219 desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, el pulgar arriba contra la censura y disculpas por anticipado por mi voz, por mi ronquera. Desde Madrid, España, nos acompaña para responder estas preguntas esta noche el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí. Juan Antonio, ¿qué tal si antes de comenzar con tu análisis recorremos muy rápidamente lo sucedido en la noche? Recorremos el mapa de Europa para presentar algo de lo sucedido el día de ayer. Ataques masivos de Rusia en distintos puntos de el territorio ucraniano. Aquí en Ternopil, algunos de los más fuertes de ellos. Si me ayuda por un segundo este mapa, quiero presentar algunos de los videos más espectaculares nada más. Por aquí. Bueno, este no tanto. Este de aquí, por ejemplo. Este uno de los ataques registrados el día de ayer. Esto en Ternopil, más al norte, muchísimos ataques también sobre Lutsk. Esto por aquí, algunos verdaderamente espectaculares. Atención a las imágenes. Uf. Dos. Otro más. Tres, todo con misiles. Aparentemente esos... era un cuarto. Para mí misiles 101, pero quizás algún Iskander también por ahí. Bueno. Posiblemente por la trayectoria balística que parece que lleva. Sí, bien. Por Kiev, algunos también muy fuertes. Quizás alguna imagen rapidito de eso. Por ejemplo, este. Esa era una antigua fábrica. Bueno, es una antigua, no, es una fábrica. Pero al parecer debajo había un búnker, porque hay explosiones secundarias. Bueno, además de Kiev, Ternopil, Lutsk, también ataques con drones en Draviv, en Kremejun, con bombas antes en Gerson. Un ataque muy fuerte, sí, pero no la respuesta esperada después de los ataques terroristas y los ataques con drones contra los bombarderos estratégicos. Juan Antonio, ¿responderá Rusia con Orieshnik o con un golpe más fuerte? ¿Cuál tu análisis? Ojalá tuviéramos acceso a los planes secretos del Estado Mayor ruso, ¿no? Con lo cual ahora podríamos decir claramente, pues va a haber Orieshnik o no va a haber Orieshnik. No lo sé, no lo sé. Es decir, aquí, primero, a ver, ataques puntuales como el de anoche hemos visto más a lo largo de los 3 años de guerra, con lo cual no parece que sea algo especial.
pero podría ser especial el hecho de la extensión en el tiempo. Es decir, que comenzara ya una ofensiva de desgaste absoluto de las infraestructuras críticas y de la logística ucraniana, es decir, con un ataque sostenido en el tiempo. Es decir, que anoche hubo ataques, puede haberlos esta noche, mañana por la noche. Es decir, eso haría bastante insostenible la posición, ¿no? Es decir, quizás no haga falta ir hasta Loresnik como para hacer un daño realmente terrible. De hecho, se han atacado infraestructuras ferroviarias, se han atacado bases de los encargados del paso de armamento desde Polonia a Ucrania. Mañana podrían ser los túneles, perfectamente. O puentes. Se han destruido 2 puentes, cerca, en las zonas ya del Teatro de Operaciones Militares. Es decir, posiblemente podemos asistir perfectamente a un ataque sostenido en el tiempo y no un ataque de alta intensidad una sola noche. Eso podría ser una de las posibilidades. Pero también hay otras posibilidades, que como todos esperamos un ataque muy intenso de una noche como respuesta, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y resulta que la cosa no va por ahí. Por ejemplo, es una simple especulación, no tengo nada con qué sustentarlo, digo, es una idea. Por ejemplo, que cambie la naturaleza de la operación militar y pasara a ser de operación militar especial a una operación antiterrorista. Esto tendría profundas consecuencias. Por ejemplo, 2. A título de ejemplo, una, que el control dentro del propio territorio ruso de los movimientos, carreteras, trenes y demás, fuera mucho mayor, porque se estaría ante una operación antiterrorista. Y otra consecuencia, por ejemplo, sería que las negociaciones se van a ver muy entorpecidas, porque ¿quién va a negociar con un régimen terrorista? Es decir, esto pueden ser consecuencias. No sabemos lo que realmente en el fondo hablaron Trump y Putin en esa llamada telefónica que hubo en el día de ayer, y que a lo mejor, lo que sí sabemos lo que ha dicho Trump, es decir, que Rusia va a responder y que esto evidentemente no favorece lo ocurrido con ese sabotaje ucraniano, no favorece las conversaciones de paz. De alguna forma, Trump está asumiendo que en estas circunstancias es imposible avanzar. Bastaría ese cambio en la naturaleza de la operación, de pasarla de operación militar especial a operación antiterrorista, para que cosas cambiaran. Es decir, simplemente con eso. Entonces, bueno, vamos a ver en las próximas jornadas si vemos algún movimiento de este tipo, más allá del lanzamiento de más o menos misiles o un Oresnik, es decir, porque al fin y al cabo, es decir, ¿en qué vas a aprovechar el Oresnik? ¿En destruir una infraestructura crítica ucraniana, que lo puedes hacer con misiles Kinzhal o con los Kalibr o con los Iskander o con drones de saturación? Es decir, a lo mejor no merece la pena. Una cosa es demostrar una vez el lanzamiento de un misil de este tipo hipersónico, como fue cuando se utilizó por primera vez, y otra cosa es utilizarlo a un objetivo que merezca realmente la pena. Solo tendría sentido si el misil fuera a ser lanzado contra los centros de mando y control ucranianos en Bankova, en Kiev, donde está Zelensky y su cuadrilla. Pero claro, eso tiene sus problemas. Y es que a lo mejor, a lo mejor quitas a gente de en medio que no te interesa quitar, porque son con los que estás hablando y con los que sabes cómo actúan, que de quién dependen, y a saber Dios a quién ponen en una fase siguiente, ¿no? Entonces, no se trata de aumentar la incertidumbre. Es decir, el ejército ruso tiene la iniciativa estratégica y, por lo tanto, no tiene ningún sentido aumentar la incertidumbre. Es decir, con lo cual, solo podemos especular. Vamos a ver qué ocurre en las próximas jornadas, pero
es posible, de hecho, yo lo haría, sí, es decir, vamos a mantener un ataque ya sostenido en el tiempo, en el que vayamos deteriorando todavía más las infraestructuras críticas y la logística ucraniana, un mayor desgaste en el tiempo y a lo mejor cambiar la naturaleza de la operación militar para que pase a, primero, concienciar más a la población rusa de que estamos en una operación de este tipo y, en segundo lugar, determinar que, a ver, que si ya se consideraba a Zelensky como alguien ilegítimo a la hora de negociar, pues imagínate si ya lo declaramos, como ha hecho el propio presidente Putin, como una estructura terrorista. Es decir, estas posibilidades se pueden dar, o similares, que alguna que no se nos haya ocurrido, ¿no? Es decir, pero a lo mejor quizás cometemos un error al esperar lo que otras veces ha ocurrido. Es decir, que ante una acción de este tipo, pues haya una respuesta rusa de alta intensidad una determinada noche, ¿no? Es decir, ¿qué objetivo cubriría? ¿No? Es decir, si quieres ir deteriorando la logística en la retaguardia ucraniana, lo que tiene que es mantenerse en el tiempo las acciones militares sobre determinados puntos e ir desgastando. Kiev está sin metro, prácticamente no funciona la línea férrea en estos momentos, lo cual significa que no podría ir el trío del tren, no podría ir ahora mismo a Kiev, ¿no? a verse con Zelensky. Es decir, a lo mejor estas cosas son las que en un momento determinado pueden ir haciendo más daño. Y sobre todo porque sostenido en el tiempo también conlleva un mayor cansancio para la propia población ucraniana, que no es una cosa puntual, ¿no? Ha ocurrido ahora, a lo mejor dentro de un mes vuelve a haber otro ataque de ese tipo. Si la cosa ya se mantiene de forma constante y estamos viendo que el descontento dentro de la propia población ucraniana cada día es mayor, y esto se ve en protestas populares, en bloqueo a los grupos de movilización, ¿sabes? Todas estas gente que se dedican a secuestrar a ucranianos por las calles, ¿no? O hoy mismo han explotado 2 vehículos, es decir, ha habido 2 atentados a vehículos de los grupos de movilización, ¿no? Es decir, ha habido muertos, no sabemos quién, no hay noticias, es decir, pero indica un cierto descontento que empieza a generalizarse dentro de la sociedad ucraniana. Cada vez vemos también la tendencia al aumento de las deserciones. Incluso no se ha podido llevar a cabo el intercambio de cadáveres de soldados de uno a otro que se había acordado en la última reunión de Estambul. Se iban a intercambiar 500, creo que 500 y pico cadáveres ucranianos por 49 rusos. No se ha podido llevar a cabo. Es decir, Ucrania no ha aceptado el intercambio finalmente. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor todo se está viniendo abajo en el sentido de que si no se puede llegar ni a cumplir eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen cadáveres rusos para intercambiar? Porque la proporción ahora mismo es de 12 o de 24-1. Es que es un problema. Tienen un problema, un grave problema. Y además, recoger 509 cadáveres de soldados ucranianos significa que hay 509 familias que tienen que recibir su indemnización. Tiene ahora mismo, hay cash en las arcas ucranianas para hacer frente a esto. Imagínate 6.000, que es lo acordado. 6.000. Juan Antonio, retrocedamos un poco, unos días hasta el fin de semana con el ataque contra los bombarderos estratégicos. ¿Qué análisis realizás de ese ataque? ¿Qué gravedad presenta? Em, ¿Determinan el rompimiento de una nueva línea roja impuesta por Rusia? ¿No? ¿Cómo lo conceptualizas? No, a ver, vamos a ver, es decir, el ataque fue ingenioso desde el punto de vista de que era inesperado, señal de que la sociedad rusa vive muy tranquila respecto a la guerra. Esto, en una situación de estado de guerra o de alerta general en todo el país, pues hubiera sido mucho más difícil de hacer, ¿no? Es
porque no estarían los camiones circulando por las carreteras rusas como si nada, ¿no? Es decir, que camiones de alto tonelaje. Es decir, esto es así, ¿no? Ni estaría fuera de control pues el alquiler de naves industriales y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, o la frontera por donde han ido entrando todos estos pequeños drones, ¿no? Desmontados y que luego se han montado, es decir, vía por la frontera de Kazajistán. Es decir, evidentemente la operación ha sido ingeniosa en ese sentido, ¿no? Claro, hay que tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Tampoco ha sido tan exitosa. Ha sido muy mediática, pero tampoco tan exitosa. Es decir, al final, por las fotografías satelitales que se tienen, podemos asegurar que hay 11 aparatos afectados, de los cuales posiblemente 6 han sido destruidos por incendio provocado en ellos, y los otros 5 dañados. Hombre, si uno piensa que ahora mismo en activo hay 90 aviones Tupolev 95, pues estaríamos hablando de que en el mejor de los casos un 10% de esos aviones. Pero claro, hay que mirar las cosas en su completa totalidad. Veréis, el de la triada nuclear, o sea, para quien no lo conozca, la triada nuclear se divide en los bombarderos estratégicos, los submarinos nucleares, que pueden lanzar misiles con cabeza nuclear, y los silos o lanzadores móviles en tierra, ¿no? Esa es la triada nuclear. Bien. Según los acuerdos START, y el último que ya no está tampoco vigente, pero se sigue respetando por las dos partes, que es el New START, una vez que ya quedó obsoleto START 1, START 2, bueno, START 2 no llegó a ponerse en funcionamiento y START 3 ni siquiera se ha negociado, lo que hay es un acuerdo New START, que es una especie de continuación del START 1, ¿no? Es decir, porque todos lo respetamos. Bueno, pues ahí se limitaba el número de bombarderos estratégicos a 120. Lo cual no quiere decir que Rusia o Estados Unidos solo tengan 120 bombarderos estratégicos. Por ejemplo, Tupolev 95 se fabricaron unos 500. Posiblemente muchos de ellos pues ya no estén operativos, no se los haya modernizado o estén sirviendo simplemente para ser canibalizados por piezas, porque es un bombardero estratégico ya como los B-52, que son muy viejos y ya no se fabrican. Se modernizan, pero no se fabrican. Entonces, ¿cuántos Tupolev 95 no tiene guardados en hangares la Federación Rusa? No lo sabemos. Igual tiene 100 más o 200 más. De la misma forma que tampoco sabemos cuántos puede tener guardados en los desiertos de Arizona la Fuerza Aérea Norteamericana, de los B-52. No lo sabemos exactamente. Con lo cual el daño es muy relativo. Es muy relativo. ¿Dónde está realmente el daño? Más allá del tema mediático, ¿no? Que ha utilizado muy bien la prensa occidental. Otra vez poco menos que Ucrania va ganando la guerra, ¿no? Bueno, va a decir esta monserga habitual que nos tienen acostumbrados los alimentadores de bulos de la gusanera mediática. Entonces, ¿dónde está realmente el verdadero daño? El verdadero daño es que esto implica, aunque ha sido un acto de sabotaje, que seguramente ha tenido la ayuda de los servicios de inteligencia occidentales y de la información satelital de la OTAN. Y ahora explicaré por qué. Es decir, es un acto de sabotaje, pero sí nos induce a pensar una cosa, que la línea de contacto en un frente, debido a los drones de largo alcance, se ha extendido tremendamente. Es decir, si uno dispone de drones que pueden recorrer 1.000, 1.500 kilómetros o 800 kilómetros, o los puedes introducir y lanzarlos a corta distancia, como ha sido este el caso, eso indica que la línea del frente ya no es esa línea de contacto de unos pocos metros o cientos de metros o 4 o 5 kilómetros, incluso los 30 kilómetros de alcance medio de artillería, ¿no? Es decir, la línea de contacto ya se extiende a un lado y a otro del frente muchos kilómetros. Y eso pone en peligro, efectivamente, las bases de componentes estratégicos
no solamente de la tríada nuclear, podemos hablar de países que no sean nucleares, pero sí que tienen, digamos, fuerzas estratégicas, ¿no? Es decir, y lo pone en peligro. Y lo pone en peligro con unos dispositivos que son realmente baratos, fáciles de transportar, fáciles de lanzar, que vuelan bajo, con lo cual pueden sortear muchos radares. Y esto cambia de nuevo un poco la conformación del campo de batalla. Es decir, esto tiene implicaciones en la doctrina militar. Eso sí es grave, porque como ha dicho incluso alguna prensa norteamericana, las bases de bombarderos estratégicos norteamericanos no están a salvo después de lo visto. Claro, esto tiene implicaciones. ¿Y una base de submarinos nucleares estaría a salvo? Es decir, todo esto es muy delicado, es decir, y es quizás lo más peligroso de todo el tema de lo visto, ¿no? Es decir, las implicaciones que puede tener en la conformación del campo de batalla. ¿Por qué decimos y se ha comentado y se ha publicado que era necesario que los ucranianos hubieran tenido cierta información de los servicios occidentales? Bueno, pues porque en las bases de bombardeos estratégicos, según el Tratado New START, tienen que estar, tienen que ser reconocidas por ambas partes. Es decir, tanto rusos como norteamericanos tienen que conocer, para poder ser fiscalizados, dónde están esos bombardeos estratégicos, en qué bases están. Esa información no es accesible a todo el mundo. Esa información la tienen los estados mayores norteamericanos y rusos, y porque tienen que pasar sus satélites de vigilancia para ver si los bombarderos están en su sitio, donde tienen que estar, en esas bases. Esa información tiene que ser, de alguna forma, tiene que ser transmitida por alguien al equipo de sabotaje ucraniano. Y es aquí donde surgen las sospechas y donde surgen también las preguntas, ¿no? No es tanto el éxito del sabotaje, del ataque, porque al fin y al cabo, atacar 5 bases, solo tienes éxito en impactar en objetivos en 2, y al final, de 90 y tantos aparatos que había en esas bases, solo alcanzas a una decena, y no todos destruidos, pues hombre, no es para tirar cohetes. La operación es ingeniosa, pero para decir que esto es el Pearl Harbor, es decir, mamarrachada de este tipo, ya llevamos 3 años escuchando y no merece la pena perder más tiempo en ello. Pero esto que comento sí es importante, porque ha habido una filtración de información. ¿Era consciente la Casa Blanca de esto? Esa es la pregunta. Y podemos pensar, vale, sí, era consciente. Si era consciente, lógicamente, deja en muy mal lugar a las palabras e intenciones que todo el día el presidente Trump va soltando de la necesidad de acabar con la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo que el propio Trump dice de esa conversación con Putin y por lo que en un poco de sentido común nos dice, da la sensación de que no, la Casa Blanca no estaba al tanto del ataque ucraniano. De hecho, Axios publicó en un primer momento que que Kiev había comunicado con antelación a la Casa Blanca, y eso ha sido desmentido. Desmentido por el propio medio, desmentido por funcionarios de la Casa Blanca y desmentido por Trump cuando habla con Putin. Luego entonces, solo queda otra opción. Esa información ha salido de los servicios de inteligencia y del Pentágono y de la OTAN sin que lo conociera el presidente Trump. Lo cual nos indica que alguien hace cosas a espaldas del presidente Trump, alguien actúa a espaldas de la Casa Blanca, alguien está interesado en que haya una escalada militar desproporcionada y que pueda llevarnos a todos a un conflicto generalizado. Y ese alguien solo puede ser, pues además de el partido de la guerra en Europa, es decir, el eje Londres-Bruselas,
solo puede ser parte del establishment norteamericano, de ese Estado profundo que sin duda está poniendo zancadillas a las intenciones de Trump. No es casual que el día antes de esa operación telaraña, como la ha bautizado el faldopero de Kiev, no es casual que estuvieran en Kiev Mike Pompeo, es director de la CIA, Brennan es director de la CIA, Lindsey Graham, el tarado mental que busca ver cómo puede todavía agudizar más el conflicto y que todo salte por los aires. Blumenthal, el otro tarado mental del Partido Demócrata en la misma, con las mismas intenciones. Esto no puede ser casual. Es decir, alguien, estos elementos, por detrás de Trump, controlando como todavía controlan parte de la edición del Pentágono, de la CIA y del FBI, manipulan, actúan y accionan. Y el presidente Trump tiene un gravísimo problema, porque o desmonta y depura y purga la CIA, el FBI y el Pentágono, o cualquier día el sabotaje no va a ser contra unos aviones que los rusos están aparcados en una base. Cualquier día el sabotaje va a ser contra el propio presidente Trump. Y eso es, yo creo que es un poco la panorámica de lo que es auténticamente grave en esta cuestión. Por otro lado, si tenemos en cuenta que una acción de sabotaje fue acompañada con auténticos actos de terrorismo salvaje, como era volar puentes cuando pasaban trenes de pasajeros por debajo, causando víctimas civiles, pues nos dice claramente que el régimen de Kiev es un régimen terrorista. Evidentemente lo sabemos ya desde hace mucho tiempo por la cantidad de atentados, el último en España también. Es decir, no, es que quien ampara al régimen de Kiev, quien sostiene al régimen de Kiev, quien potencia, financia, organiza, arma y asesora al régimen de Kiev, también es un promotor del terrorismo. Y aquí estamos hablando a los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia. Y también a esa parte de la administración norteamericana con mucha experiencia en organizar grupos terroristas, ¿no? Que pueda estar detrás de todo lo que ha ocurrido. Y eso es lo realmente grave. Dos cortitas, Juan Antonio. ¿Cometió la inteligencia rusa una falla de inteligencia sustantiva? En tanto, estos ataques necesariamente responden a la existencia de redes de logística en territorio ruso bastante significativas para el ingreso de las piezas de los drones, el alquiler de los galpones, de las naves industriales, la Claro. participación de personal, la contratación de gente. ¿Podemos responsabilizar a la inteligencia rusa en este caso de negligencia, de un trabajo mal hecho? A ver, es decir, cuando no hay estado de guerra y tampoco estamos en una cuestión de alerta antiterrorista máxima, Rusia es un país muy grande. Es muy difícil controlarlo todo. Muy difícil controlar tantos miles de kilómetros de frontera, tantos miles de kilómetros de carreteras, tantas bases militares. Es difícil. ¿Puede haber habido fallo de inteligencia? Hombre, sí, cuando ocurren estas cosas es porque se está escapado. Pero quizás el fallo no haya estado ahí. Es decir, de 5 bases, 3 respondieron como tenían que responder y derribaron todos los drones, y hay 2 que quizás por la lejanía, la relajación o la incompetencia de algún mando ha hecho que sí hayan sido impactados algunos aparatos. Es decir, más allá de errores de inteligencia, que todos los días el FSB anda desmontando operaciones terroristas, yo creo que lo que ha habido ahí ha sido una negligencia en las 2 bases que no respondieron adecuadamente ante un ataque aéreo como el de drones, para que no se entiende. Es decir, tenían que haber estado perfectamente preparadas o tenían que haber estado alerta, o tenían que decir, porque lo que digo, yo creo que eso se va a resolver, porque ya es el convencimiento
de que la línea de contacto, de que el campo de batalla va mucho más allá de la línea de contacto. Va muchos cientos o quizá miles de kilómetros a un lado y a otro de la línea de contacto. Entonces, ya digamos, no hay una sola base militar ucraniana que pueda estar a salvo de la acción aérea rusa. Y no hay una sola base militar rusa que pueda estar lejos o a salvo de una acción, sea de sabotaje o de los drones ucranianos. Esta modificación del campo de batalla es quizás el aspecto más importante de todo lo que hemos visto. Con lo cual, error de inteligencia, hombre, sí, lógicamente se te han colado, ¿no? Es verdad que, como digo, es muy difícil controlar tantos miles de fronteras y demás, ¿no? Pero se han colado. Pero, sobre todo, yo creo que aquí lo que ha habido es un error en los responsables de la defensa antiaérea de dos bases, hombre, que tienen parte de la tirada nuclear y que además son aviones que tienen que estar en pista, digamos, visibles, previamente para que puedan ser comprobados por los satélites del otro lado, en función de ese tratado New START. El ataque a la tríada nuclear, Juan Antonio, ¿no connota un salto cualitativo? Más allá de lo... Acompaño por completo tu análisis en cuanto a lo insignificante respecto a la capacidad de respuesta nuclear de Rusia, en cuanto al desarrollo de la operación militar especial. Una provocación. Ahora, Claro. ¿qué provocación? Claro. Si fuera perpetrado un ataque contra la tríada nuclear estadounidense desde México o desde Canadá, ¿cómo reaccionarían los Claro, estadounidenses? evidentemente. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es lo que quiere el enemigo que hagas. Y esto es que se ve claramente que es una provocación de lejos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés militar en cuanto al desarrollo de las operaciones en el teatro, en el campo de batalla. Por tanto, es evidente que no obedece a una razón militar. ¿Cuál es la razón? La razón solo puede ser política. Provocar a Rusia que actúe de una determinada forma para que justifique y legitime una serie de acciones que hay alguien que espera, ¿no? Es decir, la escalada y la guerra. Esa es la cuestión. Con lo cual, si ves claramente que es una provocación, lo que no puedes caer es en la provocación. Hay gente que dice, hombre, menos mal que el presidente Putin tiene la cabeza fría, no, claro, no es que el presidente Putin tenga la cabeza fría, es que cualquier Estado mayor se da cuenta de que esto es una provocación y ya responderá cuando tenga que responder, pero no va a responder a la provocación, porque entonces el enemigo consigue el objetivo que buscas. Entonces el enemigo consigue el objetivo que busca. Puede que también aparezca un tanteo, de alguna manera, de la respuesta rusa ante estas provocaciones de la OTAN, no ya de Ucrania, sino de la OTAN, o mejor dicho, de los servicios de inteligencia del Estado profundo. Línea roja acá, bueno, rota la línea roja, ¿cómo reacciona Rusia? Putin hasta ahora siempre respondió muy moderadamente, sin reaccionar a las provocaciones, con de alguna manera el objetivo máximo de la victoria militar en la guerra en Ucrania. Pero puede que acá aparezca de fondo ese juego geopolítico y que a veces esta moderación de Putin en la interpretación de los halcones neoconservadores aparezca como debilidad y entonces en la próxima aventura acometan los submarinos nucleares o... Seguramente intentarán, una vez más no han tenido éxito, pues lo volverán a intentar, seguramente escalando más todavía. Y a lo mejor tampoco tienen éxito. Pero ¿cuál es el peligro? Que igual un día tienen éxito. Pero lo que no se dan cuenta estos tipos es que el día que tengan éxito, la escalada no va a ser, van a lanzar un arma nuclear táctica sobre Ucrania. No, cuidado. Es que el día que tengan éxito y Rusia se decida responder, es que igual el pepinazo cae sobre Londres.
Claro, es que esto es lo que deberían todos ponerse a pensar un poco. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llevar la escalada? Vale, Putin es moderado, Putin se controla, es un tipo que está acostumbrado a eso, tiene la cabeza fría, él juega al ajedrez y va tres movimientos por delante del resto, pero imaginemos que efectivamente un día tienen éxito y Rusia decide responder. ¿Qué piensan? ¿Que va a responder con un arma nuclear contra qué? ¿Contra Leópolis? ¿Contra Mikolaev? No, hombre, no, ¿cómo podemos ser tan estúpidos? El día que se tenga que poner en funcionamiento la doctrina nuclear rusa, será para atacar las bases de la OTAN en Alemania, en Polonia, en el Reino Unido o en Francia. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Y la respuesta de la respuesta, ¿se da cuenta la gente del peligro en el que estamos? Gracias al trío del tren hacia Kiev, del pañuelito y la cucharilla. Se da cuenta la irresponsabilidad que todos tenemos al admitir que pueden ser gobernantes de nuestros países unos tipos, unos enfermos mentales, como el señor Macron, el señor Merz, el señor Starmer, o quién controla realmente la Casa Blanca. No la Casa Blanca, la política exterior norteamericana. Si es que el presidente Trump desconocía lo que se estaba desarrollando. ¿Sabe el presidente Trump lo que hacen sus servicios de inteligencia ahora mismo dentro de Ucrania o sobre el territorio ruso o sobre las fronteras con Rusia en el este de Europa? ¿Lo sabe? ¿O va a esperar a que le estallen las manos? Porque el día que le estallen las manos no es que Rusia responda o no responda, es que el que va a quedar fuera es él. O sea, esta es la situación peligrosa. Cuando todos estos tiparracos se reúnen, como en esta reunión de la OTAN de estos días, a determinar lo que vamos a hacer, no vamos a hacer, lo que nos vamos a gastar, a establecer, a amenazar a medio mundo, porque entonces se dedican a amenazar a medio mundo, pues no lo sé, es decir, alguien debería pensar si no hay que sustituir a todos estos tipos. Porque a lo mejor si seguimos provocando y seguimos escalando, pues es que a lo mejor un día Rusia responde. Y no va a responder, como digo, con una bombita en una zona desierta en Ucrania. Sino va a responder de una forma efectivamente tasativa. ¿Y entonces qué va a hacer la OTAN? Nos ha atacado Rusia. Artículo 5. Yo voy a decir lo que va a pasar con el artículo 5. La mitad de los países de la OTAN desaparecen del escenario. No saben nada, no cogen el teléfono. Eso ya lo podemos tener clarísimo. Entonces, los que están gobernados claramente por enfermos mentales, por dementes, ¿qué van a hacer? Movilizar sus fuerzas armadas contra Rusia. ¿Y qué? ¿Que van a bombardear alguna base rusa? ¿Y la respuesta rusa? Es decir, no se puede poner en marcha entre Rusia y la OTAN la ley de ascensión a los extremos que decía Clausewitz, porque si no el enfrentamiento nuclear está mascado. ¿Recordás el análisis de Sergei Karaganov del año pasado? En algún No. momento mencionado en una conversación con Putin, si no recuerdo mal, en el foro de Valdai o en uno de los tantos foros organizados en Rusia, esto de el miedo desapareció en las clases gobernantes occidentales y como consecuencia debemos restablecer el miedo a una guerra nuclear en Europa, en Occidente. Si no lo queremos llamar miedo, lo podemos llamar disuasión. No está desapareciendo el poder de la disuasión, como vaticinaba Karaganov, y de alguna manera debe Rusia restablecerlo cuanto antes de una escalada mayor aún.
Pues sí, pues efectivamente hay una cierta lógica que nos impulsa a pensar que ello tendría que ser así. Es decir, que aquí todos deberían de temer un poco ese miedo, ¿no? Es decir, vamos a ver, es decir, podemos acabar en un conflicto nuclear. Y entonces a lo mejor hay que demostrar que podemos acabar en un conflicto nuclear. Pero esa demostración implica ya la escalada final. ¿Quién la va a parar después? El establishment norteamericano debe pensar que Europa está muy lejos. Y tiene razón, está muy lejos de ellos. Muchos países europeos dirán, a mí en esta no me metéis. Hungría, Chequia, posiblemente Grecia, Italia y algunos balcánicos, posiblemente España y Portugal. ¿Y Francia? Y un paso previo, Juan Antonio, Arieshnik contra la Rada, por ejemplo. ¿Con qué objetivo? Un ¿Por qué? mensaje. O sea, ¿por qué? Pero un mensaje o también en la cabeza de los ucranianos. Sobre la cabeza de Zelensky, de los Claro, diputados de la Rada, y un mensaje de a la próxima tocada de cojones, lo llamarían en España, este Orieshnik ya sobre Europa, sin todavía el recurso nuclear. yo creo que, mira, yo decir, es muy fácil. Si algo así se hiciera, yo creo que se haría justamente en la ruta, en la misma frontera polaco-ucraniana, ruta de logística de la entrada de armamento occidental. Polonia se vería afectada negativamente por el alcance de un arma de ese tipo. Ucrania sufría las consecuencias, como viene sucediendo desde que está sometida a los poderes occidentales. Y los demás verían la advertencia. Es posible que algo así pudiera en un momento determinado suceder, ¿eh? No lo podemos descartar. Algo así en un momento determinado pudiera suceder. Pero yo creo que, es decir, hay mecanismos, hay teléfonos rojos antes de que se llegue a ese punto. Y yo no sé, es decir, a ver, yo creo que alguien advertiría, desde Washington, alguien advertiría de que ese camino va a llevar a una situación muy delicada. O sea, pensemos por un momento lo que puede significar el lanzamiento de una OVNI con cabeza nuclear. No, sin cabeza nuclear, ¿no? Sin cabeza O nuclear. sin cabeza nuclear. Sí. Es decir, ahí, justo en el punto fronterizo. Está Polonia dispuesta, porque claro, es decir, todo el mundo piensa que los rusos van a lanzar sobre Kiev una bomba nuclear. Por favor. Por favor, los rusos no van a lanzar sobre Kiev ninguna bomba nuclear. En todo caso, la lanzarán sobre algún país de la OTAN. Si se lanza una bomba nuclear es porque se va a la guerra total. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿La vas a lanzar sobre Ucrania, a la cual ya le estás ganando la guerra? Es decir, a ver, que la gente haga cálculos. 3 meses, en los últimos 3 meses se han liberado 101 poblaciones en todo el frente. O sea, el ejército ruso avanza, ha avanzado 4.000 kilómetros cuadrados en lo que va en los 5 primeros meses del año. Puede acabar con 10 o 12.000 o 14.000 kilómetros cuadrados a final de año. Pero ¿para qué va a lanzar un arma nuclear contra Ucrania? No tiene ningún sentido. Desde el punto de vista militar, ningún sentido. Solamente la advertencia al enemigo que está al otro lado, es decir, a la OTAN. Y eso, claro, no tiene ningún sentido hacerlo sobre los ucranianos. Si en un momento determinado se pueden hacer advertencias, lo que dice un Oregnik, vale, advertencia de este tipo, pero si en algún momento determinado se pone en marcha la doctrina nuclear rusa, no va a ser sobre Ucrania. Y ese es ahí es el gran peligro que los dementes europeos no quieren ver o están tan enloquecidos que no ven. Los cobardes europeos se esconden debajo de la mesa y no quieren verlo. Y los pueblos europeos no son conscientes. Bien. Juan Antonio, el día de ayer, en paralelo,
el canciller alemán Friedrich Merz realizó una visita al presidente estadounidense Donald Trump con una conferencia de prensa en el Salón Oval. Aquí algunas de las escenas vividas ayer, no las voy a caracterizar, quiero después tu visión. Esto ya subtitulado por los colegas de El Ojo, así que lo presentamos. You know, this is the birth certificate of Donald Trump's grandfather, born in 1869, close to Bad Dürkheim. Right? Yeah. That's called And his Sirius. Christian name was Friedrich. Right? That's Sirius Germany. Serious right? German name. That's Sirius Germany. Bad Dürkheim is Sirius Germany. Bueno, esto lo primero. Todos los visitantes a Trump deben de alguna manera presentar un obsequio, un regalo, ¿no? Como con los emperadores. Acá una referencia al abuelito de Trump, justamente Merz, con una referencia al abuelito, ¿no? Acá segunda escena vivida ayer. I'm the one that ended Nord Stream 2, going to a place called Germany, come to think of it. I'm sorry I did that. I don't know. But I ended Nord Stream 2, nobody else did. And then when Biden came in, he immediately approved it. That's the largest, essentially the largest pipeline in the world, going to Germany and other countries. Bueno, acá fanfarronea Trump con la terminación del Nord Stream 2. Iba a Alemania y una risotada, jajaja, y Merz calladito la boca. Y acá la tercera. When the Americans once ended a war in Europe, and I think this is in your hand in specific, in ours. That was not a pleasant day for you? No, that was not a pleasant. This was not a great in day. the long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi dictatorship. That's true. That's true. Bueno, el día D no fue un lindo día para ustedes, los alemanes, más allá de lo secundario del día D con respecto a las grandes batallas en el frente oriental. La cargada y responde Merz, ¿no? La cargada de Trump a Merz y responde, es el día de la liberación alemana de los nazis. En esta narrativa, en esta retórica de que los nazis descendieron en un plato volador sobre Alemania, aparecieron de alguna manera encadenando, encerrando a los alemanes, y un día apareció el salvador, el rescatador estadounidense, a la liberación, lo llaman ellos, de los alemanes nazis. ¿Cuál tu lectura de esto, Juan Antonio? Bueno, mira, Friedrich Merz es un tipo repugnante. Es un tipo, es un indeseable. Es un canalla. Es un tipo que no tiene el más mínimo honor ni orgullo propio. O sea, a ti te dice un tipo en la cara que es el que paró, el que destruyó Nord Stream 2, porque él lo hizo y luego cuando llegó Biden lo puso en marcha inmediatamente. Es decir, la idea fue de Trump y Biden lo que hizo fue ejecutarla. O sea, que aquí ni aquel barco con 4 marineros ucranianos, ni demás chorradas que nos han estado contando durante 2 años. Al final tenía razón Simon Hersh, el periodista, que explicó cómo fue toda la operación, cómo fue diseñada en la Casa Blanca y cómo fue ejecutada por un grupo de SEALs de la Navy con base en Panamá, que son los que actuaron en unas maniobras de la OTAN en el Báltico. Y el señor Merz, en vez de levantarse e irse, que es lo que hubiera hecho cualquier persona que tuviera un mínimo de dignidad y no ser un gusano, un insecto, pues ahí le ríe la gracia al amo. Le ríe la gracia al amo. O sea, tú te fastidias. Volkswagen va a despedir a 20.000 trabajadores, porque tú te estás quedando sin industria, porque no tienes energía barata, pero le ríes la gracia al amo. Es un miserable, un traidor, un ser, ya digo, vomitivo, repugnante, una asquerosidad de personaje, un exponente claro de las élites políticas europeas. Él es un ejemplo de las élites políticas europeas.
que de lo del el día de, es que es casi mejor ni comentarlo, porque es que da vergüenza ajena, es que es un bochorno. ¿Cómo que el día de la liberación de tu patria? Pero si cuando se produce el 6 de junio de 1944 el desembarco en Normandía, logran asentar la cabeza de Puente, porque los rusos, el Grito Rojo, lanza una ofensiva. Si no, os mandan al mar. Si no, las divisiones alemanas os mandan al mar. Quien entra en Berlín es el Ejército Rojo, no los norteamericanos. Esta es la realidad. Y todo lo demás son auténticos cuentos que han ido poniendo película tras película en Hollywood. Hombre, por favor. Lo de Normandía, comparado con la batalla de Kursk, Stalingrado, la operación Bagrat, es un chiste. Es un chiste que estuvo a punto además de salir muy mal. Muy mal. Entonces, bueno, y sí, la liberación de mi patria, pero ¿cómo? La liberación, vete a Moscú, habla de la liberación de tu patria. Y además, ¿qué pasa? Que tú y tus antecesores no tienen nada que ver. La liberación de su abuelo. Claro, no lo sé, es decir, es que El da la abuelo. sensación, como tú dices, que es que los nazis bajaron de un platillo volante y se instalaron allí, ¿no? Es decir, oh, tú eres un personaje miserable, es decir, y hablando del apellido en alemán, pero bueno, pero es decir, hay otra cosa que ha dicho, que no sé si la tienes reseñada por ahí, que dice que Ucrania nunca ataca objetivos civiles. Pero ¿cómo? Si Ucrania no ha hecho otra, vamos, la banda de Zelensky no ha hecho otra cosa desde el comienzo de la operación militar que atacar objetivos civiles. En su mayoría, objetivos civiles. Pero no solamente desde el comienzo de la operación militar, desde el año 2014. Ahí están los informes de Naciones Unidas o los de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, bombardeando objetivos civiles. 15.000 muertos aproximadamente en Donbass. Hay una calle en Donetsk, la Avenida de Los Ángeles, donde hay un monumento reseñado de los niños y bebés muertos por los bombardeos ucranianos. Esos son los objetivos. El señor Merz, ¿qué pasa? ¿Que no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Qué pasa? ¿Con esto qué pretende? ¿Engañarnos a todos? No, es tomarnos a todos por imbéciles. Es pensar que no lo sabemos, que no tenemos acceso a la hemeroteca, que no sabemos buscar en Google. Es decir, es un tipo que nos toma a todos por imbéciles. Y a mí es lo que más me fastidia de personajes así. Repito, es un tipo repugnante. Y como español solo puedo considerarlo como enemigo. Como enemigo. ¿Por qué? Pues porque gobierna en el país europeo más rico, más industrializado, uno de los motores de la Unión Europea, que además nos está poniendo en peligro a todos. No quiero referirme a las políticas de ajuste que realizaba Alemania cuando la crisis económica, ¿no? Ahogándonos a todos, recuerden los griegos, ¿no? Ahogándonos a todos para que resistiera su industria y sus bancos. Una gentuza que ha tenido a Europa sometida con sus políticas económicas, con su disciplina fiscal, su disciplina de la deuda y demás. Cuando ellos han necesitado, ahora ya ha saltado por los aires el techo de deuda, la posibilidad de endeudarse, de no cumplir los objetivos de Maastricht para armarse. Es decir, para darle negocio al amo que ha ido a ver, al complejo militar industrial norteamericano o alemán, con mayoría accionarial de los fondos de inversión y bancos norteamericanos. Es un procónsul de ocupación en Alemania. Es una vergüenza que este tipo sea el canciller. Y es una autocrítica que no solo se tiene que hacer los alemanes, lo tenemos que hacer todos los europeos, pero en concreto respecto a este personajillo, lo tienen que hacer los alemanes, por votar a un ser tan repugnante como este. Vergüenza me daría. Mira que a veces somos tremendamente críticos, porque tiene que ser así, con el presidente del gobierno español,
Bueno, pues, a mí este personaje me parece mucho más repugnante que Pedro Sánchez, pero mucho más. O sea, es indignante tener que escuchar y ver las imágenes de este ser, de este insecto, delante de Trump. Porque indica lo que es Europa. La sumisión más absoluta, una desvergüenza bochornosa, una falta de dignidad absoluta. En fin, deben ser estos los valores europeos que fue a reseñar al que dicen rey de España, dando el premio a Ursula von der Leyen. Es que es todo de la misma banda, del mismo grupillo de personajes, sí que tienen como única función someterle, cerrarle la boca y meterle la mano en los bolsillos a todos los europeos. En definitiva, callarles, controlarles y robarles. Y ahora con el 5% del PIB para armamento. Una última, Juan Antonio, para un poco más de indignación. Acompaño tus palabras hasta en las comas, querido Juan Antonio. Atención a esta otra. Esta lamentablemente sin traducción, pero puedo yo realizar la traducción por aquí. I know that you're spending more money on defense now, and quite a bit more money, and that's a positive. Escucho que están gastando más en defensa, mucho más, responde Merz. Sí, sí. I'm not sure that General MacArthur would have said it's positive, you know. No estoy seguro de que el general MacArthur hubiera dicho que esto es positivo. He wouldn't like it, but I sort of think it's good. A él probablemente no le habría gustado, pero para mí me parece que es una buena decisión. Understand what I mean by that? Merz, ¿usted entiende lo que estoy diciendo? ¿O entiendes lo que estoy diciendo? He made a statement, never let Germany rearm. MacArthur dijo una vez, nunca dejen a Alemania rearmarse. And I said, I always think about that when he says, sir, we're spending more money on defense. Y yo siempre pienso en eso cuando los alemanes dicen, señor, estamos gastando más dinero en armas, en defensa. Say, oh, is that a good thing or a bad thing? Y entonces me pregunto, ¿es bueno o es malo? I think it's a good thing. Bueno, lástima que he cortado. Bueno, yo creo que es bueno y en la próxima oración, acá cortado en The Independent, en un momento, y en la próxima oración, en el remate de todo esto, despacha Trump. Bueno, en algún momento les vamos a decir que paren y ustedes tendrán que parar. Y responde Merz, sí, claro que sí. Lo que usted diga, señor. Así. Claro. Además de la tocada de huevos, ¿no? Este dedo con saliva en la oreja, esta humillación de, sí, ustedes con más armas, MacArthur no lo quería, pero bueno, nosotros vamos a convalidar un poco el rearme alemán, pero cuando nosotros determinemos que no más, basta, encima de la humillación responde, sí, mi amo. Claro. Verdaderamente... No, es que es un personaje auténticamente repugnante. Y este personaje es digamos, el reflejo en España, por ejemplo, del Partido Popular. Lo digo para que los españoles tengan en cuenta, cuando votan a determinados partidos, quiénes son los personajes que se ponen. Aquí echaron las campanas al vuelo. Mira, en Alemania ya no gobierna la socialdemocracia. Ahora gobierna la democracia cristiana, los liberales. Bueno, pues ahí lo tienen. Es decir, a un arrastrado sin dignidad, admitiendo además cosas de un tipo que es un analfabeto funcional, es decir, un indigente intelectual como Trump, un fantoche, hablando de lo que dijo MacArthur. Es decir, MacArthur fue aquel que dijo que había que tirar bombas atómicas sobre Corea. Para MacArthur es decir, hombre, vamos a ver, no es precisamente el general más brillante de West Point. Es decir,
Seamos un poco serios. Es decir, citarle era popular, de hecho pudo haberse presentado a la presidencia de los Estados Unidos y posiblemente a lo mejor hasta hubiera ganado, porque era popular. Pero MacArthur, hombre, por favor. Es decir, lo único que se puede decir que haya pasado como leyenda es que dijo un día, cuando tuvo que abandonar Filipinas, volveré. Ya está. Y volvió. Es decir, nada más, ahí se acabaron sus glorias militares, porque al final hubo otros como el almirante Nimitz y demás que tenían mucha más categoría como militares. Pero bueno, estos son anécdotas históricas. Lo cierto es que Alemania tiene que gastarse el dinero que se tenga que gastar para ayudar al complejo militar norteamericano. Y cuando ya se haya hecho el negocio, se acabó. Pero además, en esto del plan de rearme de la OTAN, el plan de rearme europeo, en Alemania y en otros sitios, del 5% del PIB, que es una barbaridad, es decir, para no estar en tiempo de guerra. Es decir, en esto hay dos cosas que no nos dicen. Una es, ¿de dónde va a sacar el dinero? Ese 5%, ¿de dónde va a salir? Eso no lo tendrían que explicar, ¿no? Sí, porque, hombre, fíjate, en España, por ejemplo, significa aumentar un 150% el presupuesto ya aumentado del 2% del PIB. Un 150%. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Dónde se va a recortar para comprarle armas al complejo militar industrial norteamericano? Eso es lo que tendrían que explicarnos. Y el señor Sánchez, el señor Merz, el señor Macron, eso es lo que tendrían que explicarnos. ¿De dónde va a salir el dinero? Sí, ya sé que va a salir de nuestros bolsillos, eso lo tengo clarísimo. Pero, ¿qué partidas son las que se van a recortar para gastarnos ese dinero? Eso no lo tendrían que decir. Y en segundo lugar, nos tienen que decir también para qué se va a utilizar todo ese armamento. No será para la guerra contra Rusia, ¿no? Porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista militar. Es decir, en el momento en que Rusia vea en peligro su propia existencia, porque 30 países que han aumentado sus presupuestos militares a un 5% del PIB, que significaría aproximadamente 25 veces el presupuesto militar ruso. Cuando eso ocurriera, ¿qué va a hacer Rusia? Ante el peligro de su desaparición contra la OTAN. Pues tirar del único argumento que a la OTAN le convencería. 6.000 cabezas nucleares. Entonces, ¿de qué te sirve ese armamento? ¿De qué te sirven que fabriques 3.000 tanques más, 2.000 aviones, 1.500 misiles balísticos, es decir, 8 millones de fusiles, 4 millones de munición de artillería todos los años? ¿De qué te sirve? El día que haya una guerra total de Rusia y sus aliados con el bloque de la OTAN, las cosas no se van a dirimir porque tengas más o menos piezas de artillería. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué sentido tiene ese rearme? ¿Para qué son esas armas? Porque puede ser por dos cosas. Una, simplemente el negocio. El negocio de las grandes empresas armamentísticas, norteamericanas en casi todas. El negocio de esas grandes empresas armamentísticas y la corrupción subsiguiente a todo ese gran negocio. Lo hemos visto con otras cosas, De 2020 para acá lo hemos visto con otras cosas. Pueden pensar ustedes en qué. Y bueno, pues todo es un gran negocio, que en definitiva todo el plan sería como robarle a los ciudadanos europeos 800.000 millones de euros, más 150.000 millones que va a gastarse Alemania en los próximos años, todos los años, en armamento. Bueno, puede que sea eso, el gran negocio. Sí. O puede que también sea para, en un momento determinado, de que las cosas se pongan muy mal, controlar a las propias poblaciones. Es decir, que sería un armamento y toda una dinámica de control militar contra las propias poblaciones europeas. No veo más posibilidades, Sí, sí. Luego esas armas pues se revenderán, pues a países en África, en Sudamérica o en Asia. El negocio nuevamente. Hacemos el negocio en la fabricación y luego hacemos el negocio en la reventa.
Acompaño tu análisis respecto a la pasividad de la sociedad alemana, de las sociedades europeas, estadounidenses. Ahora, también cierto, Juan Antonio, que este impresentable de Merz redondeó un 26% en la última elección, sumados los votos de la Democracia Cristiana en Baviera, un partido distinto, bueno, asimilables a la CDU, ¿no? Más o menos todo lo mismo, pero en total 26%. Con lo cual Europa parece, en manos de estos tipos, en ningún caso redondean más del 30% de los No, no, votos. no. Por ende, Así por lo es. general, 20, a veces menos que eso. El grado de el vaciamiento de nuestras democracias carece de fin, ¿no? Todo una construcción falaz para que estos tipos en el gobierno, bien lejos de cualquier voluntad popular. A propósito de esto, último tema, y lo podemos presentar muy rápidamente, Juan Antonio, esto de aquí, a propósito de democracia. El gran tema en los Estados Unidos, aquí en X, Trump habla sobre la postura de Elon contra, bueno, la ley famosa esta, habría ganado en Pensilvania sin importar el aporte de Elon. Estoy muy decepcionado con Elon, conocía este proyecto de ley mejor que nadie y solo tuvo problemas cuando descubrió que yo recortaría el mandato de vehículos eléctricos. Eso lo dicho en esta declaración. Y a partir de entonces, Elon Musk, completamente fuera de quicio, comenzó una salva de publicaciones en su red, el hombre más rico del mundo contra el presidente, quizás el hombre más poderoso, por lo menos en términos militares, ¿no? Trump contra Musk. Y aquí responde Elon Musk, sin mí Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. ¡Qué ingratitud! Bueno, esto lo más suavecito dicho, también por ahí una sugerencia de la participación de Trump o la aparición de Trump en los archivos de Epstein. Tu análisis sobre este último acto de el cabaret del gobierno estadounidense, no de ahora, desde hace tiempo, pero bueno, ahora más Sí, reality show, más a ver, reality show ahora. la Casa Blanca nos tiene acostumbrados ya desde hace años a que sea un auténtico manicomio. Esa es la realidad. Lo hemos visto con Biden, lo vimos con el primer Trump, lo vimos también con Obama, con Hillary Clinton, es decir, un auténtico manicomio. Ya desde los tiempos de Bush hijo, acordamos de aquello de Dick Cheney, Wolfowitz y todos aquellos personajes. Bueno, aquí tenemos un choque de trenes que tiene varias interpretaciones. Yo no descarto que al final alguien haga de intermediario y la cosa se calme. No lo descarto, porque lo que está ocurriendo es muy grave, muy grave. No solamente, no por el enfrentamiento de si tú no hubieras ganado, estás en las listas de Einstein, más decepcionado, todo porque iba a prohibir iba a rescindir los contratos privilegiados a los coches eléctricos. Bueno, esto son cosas de batalla menor. Es decir, hay cosas más graves, por ejemplo, que Elon Musk amenace con que, no hay más contratos gubernamentales, pues empieza a desmontar mis cohetes de Dragón. Con lo cual la NASA se queda sin cohetes. La NASA se queda sin cohetes. O, por ejemplo, sus satélites Starlink. ¿Qué efecto tendría eso, por ejemplo, en el teatro de operaciones militares en Ucrania? Hay cosas más graves. Ahora, ¿cuál es el origen de la cuestión? Bueno, pues aquí el origen está en que 2 gallos en un gallinero es mal asunto. Y Elon Musk se le habían prometido una serie de cosas, entre otras el famoso departamento Doge, por el cual le iba a meter mano a todo el gasto superfluo de la administración norteamericana, que es mucho,
mucho. Y se da cuenta de que no le dejan porque hay jueces que se le tumban las decisiones, porque hay miembros de la propia administración norteamericana que no están de acuerdo y le ponen la zancadilla y demás. Elon Musk alerta de algo que todos conocemos, es el aumento insufrible de la deuda norteamericana y que eso puede llevar no ya a una recesión, puede llevar a un momento de auténtica debacle económica en Estados Unidos. Por lo tanto, era contrario a esa política arancelaria que, entre otras cosas, le afectaba a él porque sus coches Tesla se fabrican en China. Pero era contrario. Y claro, ¿quién es el cabecilla, la cabeza intelectual que ha llevado adelante esa política de aranceles y también esa ley, que ha sido una de las espoletas de la bomba, esa ley fiscal llevada por Trump a la Cámara de Representantes? Pues el secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Y quién es Scott Bessent? El tipo más siniestro de la administración norteamericana. 25 años de mano derecha de George Soros. Y claro, manda una ley fiscal a la Cámara de Representantes que implica un aumento de la deuda, más todavía, de 2, y pico billones de dólares en la deuda. Y a esto Elon Musk se opone. Hasta el punto de que acaban a tortazos en uno de los pasillos del ala oeste de la Casa Blanca. A tortazos físicos. No que se llamaran de todo, no, que los tuvieron que separar a tortazos físicos. Claro, cuando se produce esa circunstancia, Trump tiene un problema. Tiene un problema porque le dé la razón a uno de los dos, el otro se le va a sublevar. En este caso, Trump, por la razón que sea, que no he analizado todavía bien, acaba apoyando a Scott Bessent. Con lo cual, Elon Musk se le subleva y le pone contra las cuerdas. Este es el origen de la cuestión. Es decir, es algo más que un simple cabreo de un niño rico frente a un señor todopoderoso. Es algo más que una cuestión de los coches Teslas o de la ingratitud por haberte ayudado a ganar las elecciones. No. Es decir, es la percepción que uno tiene de que se metió en una aventura y que ha sido traicionado. Elon Musk piensa que Trump le ha traicionado. Trump piensa que Elon Musk la ha decepcionado. Pero Trump también debería de pensar una cosa, porque a mí me recuerda a ese niño que le expulsan de todos los colegios, porque los profesores siempre le tienen manía. En el caso de Trump es que todos sus colaboradores acaban mal con él, sus principales colaboradores. Pasó con el general Flake, le pasó con Bannon, le pasó con otros miembros durante la primera legislatura de Trump, y ahora, a los 100 y poco días, ya le pasa con Elon Musk, que era uno de los puntales. Vamos, que estaba todo el día allí en el despacho oval con el niño y demás. Ahora le pasa ya con este. ¿Cuánto le va a tardar en que le ocurra lo mismo con Kennedy o con Tulsi Gabbard? A ver, Trump demuestra muy poca capacidad como estadista. Será buen empresario, no lo sé, será buen político mediático para atraer a la gente, ¿no? Es decir, un líder político al uso, ¿no? Que simplemente convence a la gente y ya está, muy peliculero y demás. Puede que eso sea así, pero como estadista es un incapaz. Si uno repasa todo lo que ha ocurrido en los últimos 100 días, o 100 y pico días, oye, es que al final, es que no ha sacado adelante nada. Nada. Por supuesto, voy a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, luego son 100 días, luego 2 semanas, bueno, al final nada. Y con China tiene que retroceder en todo. Y lo de Oriente Medio, ¿para qué hablemos? Lo de los yemeníes, de chiste. Con Irán al final tendrá que pactar. Los aranceles con la Unión Europea, otro chiste. Y así con todo.
Entonces, todo demuestra una clara incapacidad. Y esta incapacidad está siendo aprovechada por el establishment para lanzar un auténtico golpe de Estado contra Trump. Y a lo mejor Elon Musk, sin darse cuenta, está sirviendo a eso. A que Trump tenga que ir a un impeachment, que Elon Musk dice que lo apoyaría. A que Trump pierda las elecciones de término medio y quede prácticamente paralizado su administración hasta las siguientes elecciones. A que provoque una división dentro del propio Partido Republicano. Es decir, quizá estamos asistiendo a las maniobras del profundísimo Estado profundo para acabar con alguien que les resulta realmente molesto, que es Donald Trump. Con esto no lo estoy defendiendo, le he dicho de todo hace un momento. Estoy intentando explicar qué es lo que puede estar ocurriendo realmente y que tiene mayor profundidad que un simple cruce de tweets donde se llaman de todo. Eso quizá tenga una mayor profundidad y es otra de las cosas que habrá que estar muy atento en los próximos días para ver por dónde transcurre la cuestión. Ya digo, yo preveo que a lo mejor hay gente que puede estar en este momento pensando en actuar de intermediarios para acabar con esta situación, de alguna forma. Es decir, esto no puede seguir así porque efectivamente aquello se va a convertir, la Casa Blanca en un manicomio, pero en Estados Unidos se puede convertir esto en un enfrentamiento social importante. Así que, bueno, no se hace gracia, porque es que verse cómo se pegan el hombre más poderoso con el hombre más rico, pues tiene su gracia, pero las implicaciones también pueden ser profundas. Es decir, no es una tontería. Sí, de acuerdo. Ayer YouTube determinó la censura de nuestra transmisión una vez concluida. Cosa tan rara. Sí, pudimos realizar la republicación, la recarga de la transmisión inmediatamente. Ojalá esta noche no comiencen otra vez con la censura. Contra todo eso nos ayudan ustedes, demoledores, con el pulgar arriba, lo cual genera la difusión de los análisis de nuestros contenidos, de nuestros videos, y por ende cualquier forma de censura inmediatamente aparece superada por la divulgación de la republicación o del propio video original. Así que por favor, la parte del trabajo de ustedes. Por hoy, querido Juan Antonio, vamos a redondear acá porque ya no puedo más con la voz, un poquito más corta la transmisión de hoy que de costumbre. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora de siempre, mil gracias. Juan Antonio, a vos, como siempre, el agradecimiento también. Y a los demoledores y a las demoledoras, sencillamente, recuerden que en media hora comienza la transmisión de Fernando Moragón, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. A todo el mundo, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta pronto.